Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook en este espacio que hemos denominado Conectate. Y nuevamente estamos en este día jueves para compartir la palabra del Señor, para estudiar la palabra del Señor. Y el mensaje del día de hoy tiene un título especial, si ustedes pueden ver allí en pantalla. El título es ¿Te pones a llorar o haces pañuelos y se los vendes a los que lloran? Este es un título y a la vez una frase muy común de este tiempo. Y eh, a través del estudio vamos a estar viendo lo que, de lo que trata en esta noche lo que vamos a tocar. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Vamos a estar en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Mi esposa María Rojas me va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Pero vamos a orar al Señor antes que todo. Vamos a orar para entregar en las manos de Dios todo lo que puede acontecer en esta noche y que el Señor Jesús pueda edificar nuestras vidas a través del Espíritu Santo y pueda esta palabra ser de bendición para cada uno de nosotros. Podemos orar al Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, porque podemos en esta noche, Señor, acercarnos confiadamente a ti, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor amado, por tu poder, Dios mío. Gracias, Jesús, porque tú nos has convocado en esta noche para poder estudiar tu palabra, Señor Jesús, para edificarnos, Señor Jesús, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis que vive la humanidad. Tú no nos has abandonado y permitas que el Evangelio, Señor amado, llegue a nuestros hogares, Señor, a nuestra familia. Bendice, Señor, a cada hogar que está en esta noche escuchando tu palabra. Bendice a cada familia, Señor, que está reunida alrededor, Señor, de este medio en esta noche. Y que esta palabra sea de gran bendición, Señor. En el nombre precioso de Jesús, toma todo bajo tu control y tu autoridad, Señor. Reprendemos, Dios mío, toda obra de las tinieblas. Reprendemos al diablo, Señor, y los demonios y sus artimañas, Señor. Que en esta noche haya libertad para escuchar tu palabra, Dios mío. Que podamos tener oídos espirituales abiertos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente damos la bienvenida a todos los que se conectan. Les habla el pastor Hugo Ramini. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y usted puede hacer extensivo este mensaje y compartirlo con sus seres queridos, con sus contactos, a través de Facebook, compartirlo a los grupos de los cuales usted forme parte ahí en Facebook, eh, páginas de compraventa o cualquier tipo de medio al cual podamos llegar con el Evangelio del Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, sabemos que el Evangelio y su predicación es gratuita, que llega por la gracia de Dios a cada hogar. Por lo tanto, en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y el título, vuelvo a repetir, el título de este estudio es ¿Te pones a llorar o haces pañuelos y se los vendes a los que lloran? Y allí en pantalla usted puede ver a un rey preocupado, apesadumbrado, allí con un instrumento de música, con un arpa bajo su brazo. Y el texto está en 2 de Samuel 24. Y este rey, del cual usted puede verlo ilustrado en esta noche, es el rey David. Creo el rey más famoso de la historia de este mundo y sobre todo de la historia del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy se habla de David y se recuerda a David con sus grandes proezas y cómo fue vencer a Goliat y cómo fue David y sus grandes batallas ganadas.
Pero así como David tuvo grandes batallas ganadas, también tuvo tiempos de dificultad, tuvo tiempos difíciles y tuvo que vivir tiempos angustiantes también. Y vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios en 2 de Samuel 24 desde el versículo 1. Y vamos a estar prestando atención a todo lo que en esta noche vamos a desarrollar. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espadas, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderá al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era,
a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Podemos ver la descripción de un suceso, podemos llamarlo un traspié y una caída en la vida del rey David. Dios nunca le ordenó a David que censara al pueblo de Israel. Sin embargo, David fue incitado a hacerlo. En Crónicas, la Biblia nos habla de que fue incitado por Satanás. Y acá, donde vemos en la palabra de Dios, en los pasajes que hemos leído, nos dice que fue Dios el que permitió que esto sucediera. ¿Cómo podemos definir esto? Podemos verlo de la siguiente manera, y es que Dios usa al mismo Satanás, al mismo diablo, para todos sus propósitos. Y en este caso, Dios estaba indignado contra David, estaba indignado con el pueblo de Israel, por situaciones, por pecados que había en el pueblo de Israel. Entonces permitió que David realizara este censo. No, el censo no era lo malo, sino que Dios no se lo había pedido. Y la motivación de David al realizar este censo era gloriarse en la cantidad de personas que habitaban en el pueblo de Israel y ver cuán poderoso él era con sus ejércitos. Sin embargo, vemos y en la palabra de Dios que esto a Dios no le agradó y tuvo consecuencias muy graves. Y la consecuencia que tuvo en un principio es un hecho que se da en la actualidad, y es que Dios castigó, Dios disciplinó a David y al pueblo de Israel, permitiendo 3 días de una peste, permitiendo 3 días de enfermedad para el pueblo de Israel y de una enfermedad mortal, de una enfermedad letal. Todo esto por causa de la desobediencia a Dios. Hoy en día vivimos actualmente una situación también muy similar. Todos conocemos que mundialmente existe una pandemia, donde el coronavirus o COVID-19, como se le denomina, haciendo alusión al año en que este virus comenzó a circular, experimentamos una pandemia en todas partes del mundo, a nivel mundial. Y Dios ha permitido esta pandemia, porque Dios tiene todo bajo control. Y ha permitido que estemos viviendo una situación similar a la que vivió Israel. Sin embargo, David, ante este hecho, pudo enfrentar la disciplina de Dios, pudo enfrentar este tiempo de crisis. Y en esta noche vamos a ver 9 pasos. En esta noche vamos a ver 9 pasos. Allí vemos en pantalla de cómo enfrentar actualmente y espiritualmente una pandemia. En primer lugar, el primer paso que tomó David
para enfrentar esos 3 días de peste es tomar una actitud de arrepentimiento. Por eso podemos leer el versículo 10 de 2 de Samuel 24. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. En primer lugar, vemos allí subrayado en la pantalla que dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Allí podemos resaltar que hubo un pesar en la vida de David. Y esto es lo que identificamos como arrepentimiento. Porque el arrepentimiento afecta nuestra vida en el buen sentido. En primer lugar, David comenzó este censo arrogantemente, decididamente, como un rey que se sentía superior. Y lo vemos cuando Joab intenta convencer a David de que aquello que David intentaba iba a tener consecuencias graves, porque estaba desobedeciendo a Dios. Pero sin embargo la Escritura dice que pesó más la palabra del rey. Entonces David se impuso con toda arrogancia, con toda soberbia, para que se hiciera conforme al designio de su corazón y de su pensamiento. Sin embargo, acá vemos a un David totalmente diferente. Cuando ya el censo había terminado, cuando ya él sabía la cantidad de habitantes que había en Israel, le pesó en su corazón. Y vemos cómo este pecado de David se comenzó a dar de a poco hasta consumarse totalmente, porque dice que la Escritura que pasaron desde que comenzó el censo hasta que terminó 9 meses y 20 días. Entonces, en 9 meses, como una madre en 9 meses da a luz a un hijo, David en 9 meses dio a luz el pecado. Dio a luz totalmente el pecado. Y eso es lo que le pesó en su corazón. Pero hubo un cambio de actitud en la vida de David, que comenzó ya en sus sentimientos. Sus sentimientos fueron afectados. Él se dio cuenta de que había pecado y hubo tristeza en su corazón. Hubo tristeza en su corazón. Y podemos leer lo que el Nuevo Testamento dice sobre lo que le sucedió a David a través de palabras inspiradas por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo y dichas a la iglesia en Corinto. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la tristeza que se dio en David, la tristeza que es según Dios y que da y produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento va acompañado de tristeza. Y es una tristeza sana. Es una tristeza que nos lleva a cambiar de actitud, ya que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de actitud. Un giro de 180 grados que damos. Es el giro de 180 grados que dio la iglesia en Corinto. Y es el giro de 180 grados que dio David. Entonces el arrepentimiento produce
produce tristeza y la tristeza produce arrepentimiento. Pero todo esto es para salvación. Y no nos debemos avergonzar de esta tristeza. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No nos debemos avergonzar de estar tristes porque nos dimos cuenta que pecamos. Al contrario, es algo permitido por Dios. Y allí vemos que los sentimientos juegan un rol fundamental también en lo que es la salvación. Y Dios, con esta pandemia que estamos viviendo, ha producido mucha tristeza. A través de permitir esta pandemia se ha producido mucha tristeza en el mundo entero. Muchas personas han perdido seres queridos, han tenido que lamentar la muerte de personas, sobre todo de la tercera edad, aunque también han muerto niños, han muerto jóvenes y todo esto. Pero el fin de Dios con todo esto es que el mundo entero pueda darse cuenta de que el pecado tiene sus consecuencias y que Dios está llamando al arrepentimiento. Porque Dios llamó a Israel al arrepentimiento a través de esta peste que duró 3 días. Así también Dios llama al arrepentimiento en nuestros días. No es lo principal, porque pedir que esta peste se vaya, sino ver el propósito, experimentar el propósito de esta peste, de este COVID-19, que es el arrepentimiento. Dios quiere que el mundo se arrepienta, y en primer lugar Dios quiere que la iglesia del Señor Jesucristo experimente arrepentimiento, experimente un cambio de actitud. Antes de la pandemia existía una iglesia arrogante, una iglesia que se gloriaba en sus logros, en sus posesiones materiales. Pero de un día al otro, muchas iglesias cayeron en la tristeza, en la desazón. Iglesias que se han cerrado, templos que no se pueden ocupar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una iglesia arrogante. Dios quiere una iglesia que viva en un cambio de actitud permanente. Y cuando me refiero a cambio de actitud, me refiero a la transformación que el creyente debe experimentar, debe vivir día a día. La Biblia dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Entonces, en primer lugar, debemos afrontar esta peste, este tiempo de pandemia, con una actitud de arrepentimiento. En segundo lugar, debemos tomar una actitud de oración frente a la pandemia. Y leemos nuevamente el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Eso es lo que David hizo, orar. Después de que le pesó en su corazón, él no se quedó con la tristeza y dijo, bueno, ya está, sino que él oró. Si él se hubiese quedado con ese pesar solamente, hubiese sido como la actitud de Judas, aquel discípulo que traicionó al Señor Jesucristo por un poco de dinero, lo vendió. David siguió experimentando algo diferente, siguió con las consecuencias del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, el cambiar de actitud, nos lleva a vivir una vida de oración, a experimentar una vida de oración nuevamente. Por eso él inmediatamente le pidió perdón al Señor. Dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente.
Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice. Él oró como el malhechor que estaba a un costado de Jesús también, y que estando allí dijo el malhechor, a la verdad, nosotros recibimos lo que justamente merecen nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa simple oración de ese malhechor llevó a una respuesta amorosa de Jesús. Respuesta que fue la siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras que recibió este malhechor también como contestación a la oración. Entonces, este tiempo es un tiempo de oración también. Debemos enfrentar esta pandemia, estos tiempos de crisis también económica como consecuencia de la pandemia, y que trae también como consecuencia muchas otras enfermedades que tienen que ver con la psiquis, con la mente. Debemos enfrentarla en oración, orando en el nombre de Jesús, porque la Escritura dice en Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Lo mejor que puedes hacer tú que estás en tu hogar y que estás allí triste, que tal vez has perdido la esperanza, es orar. Orar a Dios en el nombre de Jesús. Buscar a Él. Y si tú nunca has conocido a Jesús, quiero decirte que Jesús te ama y que quiere perdonar tu pecado. Y quisiera hacer un alto antes de continuar con el estudio en esta noche e invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Tú que nunca antes has aceptado a Jesús, repite conmigo esta oración. Haz un alto en el camino donde vayas y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche vengo ante ti. En este tiempo, Señor, de crisis, de pandemia, de peste, que ha llenado de tristeza mi corazón, Señor. Pero ahora reconozco que esa tristeza que experimentaba es para experimentar arrepentimiento en mi vida, un cambio de actitud. Por eso, Señor, me decido a cambiar y te pido perdón de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor, por todo lo que hoy tú me das, porque hoy tú me das el perdón que viene de tu obra en la cruz. Y sé que ya este tiempo de pandemia que sigue, que continúa, no lo voy a enfrentar solo, sino que tú estarás a mi lado como un poderoso gigante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, eres salvo, tus pecados han sido perdonados, tienes entrada al cielo, ya vas a seguir adelante, pero de la mano del Señor Jesucristo. Seguimos con el desarrollo de la palabra. También hay otro hermoso pasaje de Segunda de Crónicas 7:14 que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dice Segunda de Crónicas 7:14. Cómo una actitud de humillación y oración y búsqueda de Dios puede producir consecuencias maravillosas de transformación para una nación, para un país, para un pueblo. Puede haber la restauración en todos los aspectos, y el primer aspecto que debe ser restaurado en nuestra nación, y hablando ya como ciudadano argentino, debe haber una restauración espiritual de nuestro país. Seguimos
el tercer paso es oír la palabra de Dios. Y podemos leer el versículo 12. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Amén. Vino Gad, este vidente, y le trajo a David palabra de Jehová, palabra de Dios, que David estuvo dispuesto a oír, que él oyó. Es un tiempo que debemos aprovechar de vivir sumergidos en la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos muchos medios para oír la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para escudriñarla. Porque no solamente podemos leerla a través de nuestra Biblia personal, nuestro libro, sino que también hoy a través de un celular usted puede tener acceso al mensaje de la palabra de Dios, a través de predicaciones, por supuesto, sanas, que existen, que son grabadas en los diferentes medios sociales. Puede también escuchar a través de radios online, radios cristianas también sanas, de sana doctrina, la palabra de Dios. Entonces debemos enfrentar esta pandemia poniendo nuestro oído, nuestra mirada en las sagradas escrituras. Pero muchos han tomado la determinación de escuchar más noticias, de leer más noticias que tienen que ver con la pandemia, que leer la propia palabra de Dios. Para los que dicen que este virus no existe, les digo que Jesús mismo anunció en Mateo 24 que vendrían tiempos, los tiempos catalogados como principios de dolores, serían tiempos de peste, de terremotos, de hambre. Entonces Jesús anunció este tiempo. No podemos negar la existencia del virus, pero tampoco podemos negar que hay mucha mentira detrás de todo esto, mucha manipulación de los números, de las estadísticas, y detrás de esto está Satanás. Vemos cómo Satanás entró allí en el ámbito de David, en la vida de David. Y Satanás quiso engañar a David por medio de los números que este censo daba. Como hoy en día muchos son engañados a través de los números que las noticias dan. Y acá vemos que Satanás se reitera en sus estrategias, que el tiempo cambia, que el tiempo pasa, pero que Satanás se reitera, no es original, y utiliza los mismos métodos. Y tomó en este caso a un gobernante como David, como también hoy toma Satanás la mente de los gobernantes, que piden por un nuevo orden mundial y que manipulan también las estadísticas y los números que están relacionados con esta enfermedad. Podemos leer también en Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Por más noticias que puedan existir, por más conocimiento, o por más que la ciencia pueda aportar muchos datos interesantes, nada reemplaza la palabra de Dios. Debemos tener cuidado con enamorarnos de diferentes disertantes que hoy en día existen y que
están detrás llevando y adelante una nueva corriente política. Debemos tener en cuenta esto, que eso no reemplaza la palabra de Dios. Sí reconocer que son personas que Dios está usando para advertir de alguna u otra manera al pueblo de Dios. Está usando a doctores, está usando a politólogos, está usando a periodistas para poder despertar al pueblo de alguna manera, porque Jesús mismo dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Pero eso no reemplaza de ninguna manera la profecía, que es la palabra de Dios. De ninguna manera reemplaza las sagradas escrituras, de ninguna manera, porque lo más importante es la palabra. Y el que guarda la ley es bienaventurado, es 7 veces dichoso. No hay mayor placer que guardar la ley de Dios, que guardar la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Seguimos. El cuarto paso a tomar, que tomó David también para aceptar lo que estaba sucediendo, fue aceptar precisamente, valga la redundancia, que el juicio de Dios es inevitable. Y podemos leer el versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Amén. Allí vemos un pasaje donde habla de la muerte de 70.000 personas. Prácticamente esto en un día sucedió, la muerte de 70.000 personas. Pero David tuvo una actitud de aceptación del juicio de Dios a través de esta peste. Como nosotros debemos aceptar también esto, como una disciplina, como un juicio que Dios ha permitido, para llevarnos al arrepentimiento, como les comentaba anteriormente. Y esto es principio de dolores. El mundo se prepara, esto es el preámbulo, la antesala de un tiempo que vendrá sobre todo el mundo entero, sobre todos los habitantes de la tierra, y que la Biblia denomina gran tribulación, como nunca la ha habido antes y nunca después volveremos a ver algo similar. El mundo se está preparando para esto. Sin embargo, este juicio de Dios no es directamente para condenar, sino para que el pueblo de Dios se arrepienta, para que el mundo se arrepienta. Y podemos ver más sobre este tema y leer en 1 de Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Dice que el juicio es claro, el apóstol Pedro. Dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios, por los creyentes. Y si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío? El juicio comienza por la casa de Dios. Y el juicio por la casa de Dios, querido hermano y hermana, no ha terminado. Ese juicio es un juicio purificador, porque Jesús mismo está preparando a su novia, a la que va a ser su esposa, a la iglesia, a la que se va a unir con Jesús en los cielos. Y el versículo 19 que vemos en pantalla es interesante porque dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto es para los que padecen según la voluntad de Dios. Hoy creemos que podemos burlar a Dios, vivir una vida lejos de
de la santidad de Dios, vivir una vida desordenada y encomendar mi vida al Señor como así porque sí, como si nada. Pero habla de los que padecen según la voluntad de Dios. Ellos pueden encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien. Tú, que estás lejos de Dios, que vives una vida de pecado, no puedes encomendarle tu vida al Creador si antes no te arrepientes, si antes no pasas por la cruz del Calvario. Y Pedro, él lo entendía muy bien a esto. Pedro tuvo que entender esto, tuvo que entender que era necesario padecer haciendo la voluntad de Dios. Pedro negó 3 veces a Jesús, negó que era su seguidor, su discípulo, y él padeció, pero no padeció en la voluntad de Dios. Y después tuvo que encontrarse con Jesús nuevamente, para experimentar nuevamente una renovación en su vida y que nuevamente él pudiese encomendar su alma al Creador. Por eso hay un pasaje que habla de esto y dice que le dijo Jesús a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, dice. Conforta, consuela. Una vez que superes ese momento, Pedro, consuela a tus hermanos. Una vez que superes la caída que vas a padecer, Pedro, consuela a tus hermanos cuando te vuelvas a mí. Eso es lo que Jesús dijo. Y eso es lo que Jesús nos dice en esta noche, a través de su Espíritu Santo de Dios. Empieza a padecer, pero según la voluntad de Dios, y deja de padecer por tus propios errores, por tus propios pecados. Porque padecer por la voluntad de Dios es ser participantes con Cristo de sus padecimientos. Seguimos. Paso número 5 para afrontar una pandemia: aceptar que Dios es grande en misericordia. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Amén. Para afrontar esta pandemia también debemos aceptar que Dios es grande en misericordia. En Santiago el Señor le habló a Santiago, y Santiago transmitió a la iglesia también a través de su carta, diciendo y refiriéndose a Job. Recuerdan a Job cuánto padeció y vean el final y cómo el Señor es misericordioso y compasivo. Fue compasivo Dios con Job, fue misericordioso, fue una muestra de misericordia. Pero si no aceptamos que Dios es grande en misericordia, nos vamos a hundir en la tristeza, en la desesperanza del tiempo que vivimos. Tenemos que reconocer y aceptar que Dios es grande en misericordia. Y que aunque parezca, y lo digo porque lo estoy viviendo, aunque parezca que todo va contra la corriente, aunque parezca que no nos sale nada, debemos saber que Dios es grande en misericordia. Y que Dios conoce y ve desde lo alto, y Él tiene una visión mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Y David conocía esto, por eso dice: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David reconoció su debilidad allí, reconoció que temía a los hombres y prefería caer en las manos del Señor, en las manos de ese Dios misericordioso que se presentó ante Moisés, cuyo Moisés vio las espaldas de Dios
y que escuchó esto: Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que el Salmo 103, versículo 8 resalta también. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Los salmos de David pueden expresarlo también. Los salmos pueden expresar la misericordia y la clemencia de Dios, y que Dios es lento. Esto debemos saber: Dios es lento para la ira. Si el Señor no ha venido aún, cuando estamos viendo todas las señales, es porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Seguimos. El punto número 7 de cómo enfrentar una pandemia dice: aceptar que Dios tiene el control de todo. Y leemos el versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Amén. Detuvo su mano el ángel por pedido de Dios, porque Dios se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Dios tiene el control y Dios tiene la autoridad de decidir cuándo termina esto que estamos viviendo, esta prueba, esta dificultad. Y Dios puede determinar que seguidamente esta prueba sea cada vez más fuerte. O puede determinar que venga otra prueba, o puede determinar un tiempo de bonanza, un tiempo de paz, de tregua, de tranquilidad. Pero sobre todas las cosas debemos saber que Él tiene el control de todo, que Él no ha perdido el control. No es que a Dios se le ha ido de las manos esto que está sucediendo. Dios lo anunció. Jesucristo, que es Dios, le anunció a sus discípulos, le advirtió, no les escondió lo que iba a suceder en el último tiempo. Y asimismo, Él tiene el control de todo, Él no ha perdido el control. Y muchos de los que parten de esta vida en este tiempo, y cuando me refiero a los que parten, me refiero a los que parten en Cristo, conociendo a Jesús. Han muerto muchos pastores, muchos siervos de Dios en esta época, en este tiempo. Pero hasta eso es una muestra de la misericordia y del control que Dios tiene también sobre nuestras vidas, porque qué mejor que para esas personas, para esos siervos de Dios, de pasar a la eternidad, de pasar a la gloria de Dios, ya habiendo vencido todas las dificultades que en este mundo se presentan. Jesús advirtió, dijo: en el mundo tendréis dificultad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y seguimos viendo el punto número 8, aceptar que Dios es el dueño de todo. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Allí vemos cómo el Señor primero impulsa a David a dirigirse hacia esa era, hacia esos terrenos, para edificar un altar a Jehová y para que cese la mortandad de el pueblo. ¿Qué nos detalla esto? De que Dios también es el dueño de todas las cosas, porque Dios necesitaba esa era. Dios necesitaba ese lugar que era de Arauna, el Jebuseo. Dios necesitaba edificar un altar
allí en aquel lugar para que cesara la mortandad del pueblo. David quería comprar esto. Saben que David es figura de Jesús también. Es figura de Cristo en esto. Y como Cristo ha comprado nuestras vidas también. Y podemos leer en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Así como David compró compró esos terrenos, así también Jesús compró nuestras vidas a precio de sangre. Compró nuestro cuerpo y compró nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecen a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Dios es dueño de todo. Hay que entender algo como creyentes, que la salvación no solamente afecta a la redención del alma, sino que afecta nuestro espíritu y afecta nuestro cuerpo también. Todo le pertenece a Dios. No es algo que le pertenece a Dios, es todo lo que le pertenece a Dios. En esos terrenos había todo tipo de cosas, hasta animales para el sacrificio, seguramente. Todo es de Dios. Dios nos compra entero, compra nuestra vida, compra nuestro ser completo. Y todo lo que Dios nos da, todas esas bendiciones que recibimos de Dios, partiendo de nuestra familia y finalizando en las cosas materiales, también le pertenecen a Dios. Son de Él. Mío es el oro y mía la plata, dijo Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Eso debemos entenderlo como creyentes. Nuestra vida espiritual es de Dios. Dios decide cómo nosotros debemos llevar adelante nuestra vida espiritual. Dios nos guía a la oración, Dios nos guía al estudio de su palabra, Dios nos guía al ayuno y oración, Dios nos guía a las vigilias, Dios nos guía a congregarnos, Dios nos guía a escudriñar las escrituras, a prepararnos, Dios nos guía en todo, porque todo es de Él, todo le pertenece a Él y nada es de nosotros. Y hay cosas que perdemos en nuestra vida. Y Job tuvo que aprender también a perder. David tuvo que aprender a perder. Dios da y Dios quita. Pero aunque Dios dé o Dios quite, siempre será bendito el nombre del Señor. Punto número 9. ¿Cómo debemos afrontar esta pandemia? Debemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Leemos. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Allí vemos, en primer lugar, que David produjo frutos dignos de arrepentimiento. Él edificó un altar, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hubo frutos en la vida de David. Lo de David no solamente fueron palabras, no solamente fue una confesión de pecados, sino que todo eso se trasladó a los hechos. David cambió de actitud. Él quería edificar un altar a Dios, un altar a Jehová. Él abandonó su orgullo, su arrogancia y se humilló ante Dios. La misma humillación que Juan el Bautista pidió
de los fariseos, de los religiosos de la época que se acercaban a su bautismo. Leemos Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Juan el Bautista demandó de los religiosos, frutos. Y vean la palabra, no cualquier fruto, sino frutos dignos de arrepentimiento. Se refiere a acciones dignas de una vida arrepentida. ¿Qué sería algo indigno? ¿Qué sería una actitud indigna de arrepentimiento? La actitud de Judas, el discípulo que traicionó al Señor Jesús. Esa fue una actitud indigna. Él después fue y devolvió las monedas, pero nunca se acercó a Jesús para restaurar su relación con Dios. ¿Cuántas veces vemos esto y creemos que esto se arregla de un día para el otro? A veces vemos a personas inconversas o a personas creyentes que están alejadas que comienzan a arreglar su vida. Pero me llama la atención que comienzan a arreglar su vida, pero no restauran su relación con Jesús primero. Y es todo al revés. Primera de Corintios 3, el versículo 11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Y voy a citar un ejemplo. Una pareja que vive en concubinato, que vive en una misma casa y que no han dado el paso del casamiento, no se han casado, no han ido ni a un registro civil, pero deciden edificar su vida, comenzar a edificar una vida nueva, y lo primero que hacen no es restaurar su relación con Dios, no es ir a Dios, sino lo primero que hacen es casarse, es ir al registro civil. Y a veces vemos eso y decimos, uy, qué bueno, qué lindo, lo que ha pasado. Seguramente algo ha pasado en ellos, han comenzado a arreglar su vida delante de Dios, pero esos no son frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento comienzan en la cruz. No se puede esquivar la cruz, no se puede hacer atajos. Si yo quiero arreglar mi vida, debo comenzar arreglando mi vida con Jesús, con Dios. Y no arreglando mi vida ante la sociedad, porque eso está bien, yo no digo que esté mal si una pareja está conviviendo y después decide unirse en matrimonio, está bien lo que hacen. A lo que me refiero es que eso no señala que la pareja se haya reconciliado con Dios. Pero si esa pareja se reconcilia con Dios primero, restaura su relación con Dios, y después, a partir de la restauración de esa relación con Dios, entiende que debe arreglar su vida ante Dios y ante la sociedad, dando el paso del matrimonio, esos son frutos dignos de arrepentimiento. Creo que he sido claro, espero haber sido claro en dar un ejemplo así para que usted entienda lo que es un fruto digno de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento nace en la cruz. Tiene como fundamento a Jesús y no un buen comportamiento solamente y buenas obras. Pueden casarse, pueden tener hijos, pueden ser excelentes padres, pero si no han arreglado su vida con Jesús antes, no son frutos dignos de arrepentimiento los que se producen.
porque hasta el arrepentimiento es un don de Dios. Viene de lo alto, viene de Dios. Es Dios el que permite que nuestros ojos se abran para que nosotros decidamos cambiar de vida. Seguimos. Usted allí ve en la foto un templo. Vemos ilustrado el templo de Salomón. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto? Vemos a continuación y leemos el lugar para el templo, que fue algo que continuó. Esto está en Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 28. Allí está la continuación, lo que siguió después de que David edificara un altar allí. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada. Bueno, hasta allí nomás leemos. Se entiende. Estaba atemorizado David a causa de la espada del ángel, de la espada de Dios. Y vemos algo importante aquí, que esa era que compró David fue el lugar propicio para la edificación posterior del templo de Dios, el cual iba a llevar adelante el hijo de David, uno de sus hijos, que era el rey Salomón. Allí David, miren cómo comienza todo. David con una actitud arrogante, viene una terrible pandemia, una terrible peste, pero esa peste lleva a David a encontrar el lugar propicio, ideal, pensado por Dios para el templo de Dios, para el nuevo templo, ya que vemos en el versículo 29 que lo que había existido antes era el tabernáculo de Jehová, el que Dios le mandó a realizar a Moisés. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta pandemia ha servido para que se comience a edificar una nueva iglesia, para que la iglesia de Jesucristo el Señor, que fue comprada a precio de sangre, vuelva a las sendas antiguas, vuelva al principio, vuelva a predicar un evangelio verdadero, veraz, genuino, transformador, con un mensaje lleno de autoridad y en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dio lugar. La pandemia en tiempos de David dio lugar a la construcción de un nuevo templo. Hoy, la pandemia que atravesamos ha dado lugar a la construcción de una nueva iglesia y marcar varios detalles de esta nueva iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo está entendiendo y comprendiendo que la iglesia no son los templos, las estructuras edilicias, sino que la iglesia es el conjunto de creyentes. El conjunto de creyentes llamados por Dios. Y con esto no hablo en desmedro de lo que es el templo, donde comúnmente cada iglesia se congrega, porque es un lugar consagrado a Dios también el templo. Es algo que Dios nos da para poder reunirnos como iglesia. Pero está mal que le llamemos al templo la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes, es el conjunto de creyentes. Y estamos entendiendo que podemos hacer iglesia, que podemos ser iglesia donde estemos.
Ya nuevamente se está abriendo la posibilidad de congregarnos en los templos. Y lo volveremos a hacer, ¿no? Porque es parte también la cercanía física, espiritual con los demás hermanos. Pero no debemos dejar de hacer y de practicar lo que veníamos practicando también, y es que nuestro hogar sea una iglesia también. Que nuestro hogar sea un altar de adoración al Señor Jesucristo. Esto es lo que nos trae una nueva iglesia. Y vemos abajo que dice: la peste destructora fue la oportunidad para la creación de un nuevo templo, como esta pandemia está dando lugar al nacimiento de una nueva iglesia. Podemos leer en Apocalipsis 3, 9 y 10. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Una puerta que Dios abrió, una puerta que Dios nos ha abierto en este tiempo que hemos tenido de cuarentena, de encierro. Es la puerta de predicar el Evangelio a través de los medios sociales o de los diferentes medios de comunicación. La posibilidad de llegar a cada hogar como nunca antes se ha llegado, de llegar con el Evangelio. Ha sido una puerta abierta. Dios, a través de las catástrofes más grandes, abre puertas. El otro día escuchaba que algo tan terrorífico como fue el Holocausto, donde murieron tantos judíos, fue la puerta, fue el fundamento después para la edificación nuevamente, el nacimiento del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Allí vemos cómo eso sirvió. Parece increíble que algo algo tan triste, donde murieron tantas personas, se habla de 6 millones de personas que murieron durante ese tiempo. La sangre derramada de ellas no fue en vano, porque llevó a la edificación de el Estado de Israel. Estado que Dios va a restaurar espiritualmente también durante la gran tribulación, cuando muchos se den cuenta que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. Y podemos leer en la palabra de Dios para todo, Apocalipsis 3:10 también. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Resistir pacientemente. Es un tiempo de resistir, de resistencia, de resistir pacientemente. Lo describe la palabra de Dios para todos. Si resistimos pacientemente, Dios ha prometido recogernos. Jesús regresa a buscarnos y nos va a proteger, nos va a sacar del tiempo del sufrimiento que vendrá para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Y lo que vemos también en Ageo 2:9 nos habla de esto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria de la iglesia es mayor que la gloria del templo de Salomón. Y la gloria de la iglesia arrebatada es mayor, va a ser mayor aún
que la iglesia del pasado. Por eso Dios hace todas las cosas nuevas. Y como conclusión a esto podemos decir que la iglesia será arrebatada. Esa será la frutilla de la torta. Será la culminación de la estadía de la iglesia en la tierra. Será la gloria postrera en su mayor esplendor. Porque la gloria de Dios está representada en Jesucristo el Señor. Él es la gloria postrera. Jesús, la imagen misma del Dios invisible. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, le ha dado a conocer. Por tanto, y volviendo al título, o te quedas llorando o vendes pañuelos para aquellos que están llorando. David estuvo en esa encrucijada, o quedarse a llorar y lamentar su pecado, o hacer la voluntad de Dios nuevamente, edificarle un altar a Dios, mostrando frutos dignos de arrepentimiento y poniendo el fundamento para el nuevo templo. ¿Qué haces? A ti te digo, hermano, hermana, ¿te vas a quedar llorando o vas a edificar la casa de Dios, la iglesia del Señor? Vas a hacer un altar al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón, preparando la iglesia para el día del arrebatamiento de la iglesia. Tú decides, tú eliges qué hacer. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento. Gracias, Cristo, por esta palabra. Señor, que esta palabra pueda atesorarse en cada corazón. Jesús, toca vidas. Señor, que los que están llorando en este momento dejen de llorar, se arrepientan y se encomienden a ti, Dios mío. Jesús, tú eres un Dios de toda consolación y tú nos ofreces tu consuelo, Señor. Jesús, consuela a los que están llorando hoy y hazles ver que la tristeza que están pasando en muchos casos es una tristeza que produce arrepentimiento, de lo cual no hay que arrepentirse, no hay que avergonzarse. Señor, obra nuestras vidas. Jesús, que sigamos preparados, porque tu venida es inminente, el arrebatamiento de la iglesia es inminente, Señor. Y tú nos quieres encontrar edificando tu iglesia, tu obra, Señor amado, y no llorando, Dios mío, no llorando como aquellos que no tienen esperanza. Señor, renueva la esperanza en los corazones que la han perdido, en aquellos que han perdido seres queridos por medio de esta enfermedad, Señor, del COVID o de cualquier otra enfermedad, Señor, que fue desatendida. Señor Jesús, da consuelo, Dios mío. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada persona que ha escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos toda la gloria al Señor Jesucristo y le doy gracias por haber prestado, por haber dispuesto de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. No se va a arrepentir. Y
Conéctese a las próximas transmisiones. Recuerde que los sábados y entre semana hay transmisiones para los niños y que el domingo también a las 10:30 tenemos la predicación de la palabra del Señor. También suscríbase a nuestro canal, a Iglesia Filadelfia de San Juan, nuestro canal de YouTube, y usted allá puede escuchar nuevamente las predicaciones, los mensajes con los temas específicos. Allí también enseñanzas para los niños. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y como hemos aprendido en esta noche, dejemos de llorar, cambiemos de actitud y pongámonos en las manos del Señor, nos encomendemos al Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Y si Cristo no ha venido antes, nos veremos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.